La otra parábola, la parábola de la levadura. Vuelvo y les recuerdo, hermanos, que esta es una repetición de la enseñanza de la parábola que el Señor había presentado 3 años antes, cuando inició su ministerio en Galilea, en Capernaum, el lugar donde el Señor había fijado como su residencia. Pero los énfasis de la primera vez que la enseñó a esta segunda vez, cuando vuelve y repite estas parábolas, el énfasis es diferente. Dice en el versículo 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Nuevamente Jesús ilustró el crecimiento del reino en comparación con el efecto de la levadura. La parábola de la semilla de mostaza, de la cual acabamos de hablar, simboliza el desarrollo externo del reino. Vuelvo y repito, la parábola de la semilla de mostaza, y me voy a volver al gráfico porque quiero que lo veamos, la parábola de la semilla de mostaza simboliza el desarrollo externo del reino. Cómo todo empezó en Jerusalén y luego se extendió por toda la creación. Ahora, la parábola de la levadura simboliza la expansión interna del evangelio. Dice el Señor en el verso 21 que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El evangelio del reino que transforma a los que lo aceptan se compara con el efecto que tiene una mujer en toda una hornada de harina, escondiendo la levadura en solo 3 medidas de harina. Ahora, esta es una ilustración que obviamente el Señor Jesús debe haber tomado de su propio hogar. Recordemos que en aquellos días el pan se cocía en las casas. No es como ahora que uno puede ir a una panadería, una pastelería o un supermercado y comprar pan. En aquellos días, en el primer siglo, el pan se cocía en las casas. Y la levadura no era más que un pellizco de la masa anterior que había acabado de fermentar. Cuando el reino de Dios se introduce en nuestros corazones desde el exterior, ejerce una influencia saludable, penetrante, transformadora, y a su vez, desde allí penetra hacia el exterior para influir a los demás. El reino de los cielos surge de unos principios muy pequeños. El trozo de levadura era muy pequeño, pero cambió el carácter de toda la masa. Sabemos que una persona puede ser un foco de problemas o de paz en una junta o en un departamento. El reino del cielo comienza con las vidas dedicadas de hombres y mujeres individuales. Donde vivimos o trabajamos, puede que seamos los únicos cristianos practicantes. En este caso, nuestra misión es ser la levadura del reino allí donde estamos, en ese lugar. Ahora, el reino del cielo no se ve como obra. Nosotros no vemos cómo obra la levadura, porque obra es desde adentro hacia afuera. Y como está obrando desde adentro, pues no se ve cómo obra. No vemos cómo obra la levadura, pero está realizando su labor de una manera continua. Una persona verdaderamente convertida promoverá los principios de Cristo donde quiera que vaya, ya que su vida reflejará el cambio. El reino del cielo obra de dentro hacia afuera, mientras que la levadura estaba fuera de la masa,
no podía influir, tenía que estar dentro. Nosotros nunca podremos cambiar a nadie desde fuera. Las casas, las condiciones y las cosas materiales nuevas no cambian más que la superficie. La misión del Evangelio es hacer nuevas a las personas. Cuando aparecen nuevas criaturas, el mundo no puede por menos de cambiar. Por eso es por lo que la iglesia es la institución más importante del mundo, porque es la fábrica donde se producen los hombres nuevos. Yo quiero que recordemos una lección importante de estas dos parábolas. Nosotros no podemos minimizar el poder del Evangelio, aunque pueda parecer insignificante. Pablo dijo en Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio no necesita adornarse con esquemas sociales para ser efectivo. Vemos cómo en el mundo religioso de hoy, el evangelio que ellos predican es un evangelio adornado con esquemas sociales. La música, la celebración de actividades sociales, equipos de deportes, etc. Nosotros no debemos tratar de convertir a la iglesia en una especie de corporación orgullosa y mundial con control centralizado por una junta de hombres. El arreglo de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra, el sencillo arreglo de la iglesia local, autónoma e independiente, es suficiente para el hombre. Pero funciona como la levadura, desde adentro hacia afuera. En Efesios 3, Pablo escribió lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A qué institución autorizó Dios para dar a conocer su multiforme sabiduría? A su iglesia. No a alguna organización humana, no a un país, no a un conglomerado, simplemente a la sencilla iglesia local. Dice en el verso 11 que eso es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El plan de que la iglesia, la institución divina más grande que pueda existir sobre la faz de la tierra, el Señor le encomendó desde la eternidad, dentro de su plan eterno, el que ella diera a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Esa es la gran responsabilidad que tiene la iglesia local. Una iglesia local se compone de miembros, tiene sus recursos que recoge cada primer día de la semana con la ofrenda. La iglesia local tiene también un proceso disciplinario para que los miembros de ella nos comportemos como Dios lo ha mandado. La iglesia local tiene un plan de adoración que incluye 5 áreas: la oración, la alabanza a Dios, el estudio de la palabra, la conmemoración de la cena el primer día de la semana y la ofrenda, cuya recolección es cada primer día de la semana. Y la iglesia local tiene un trabajo que Dios le ha encomendado, un trabajo que incluye 3 áreas: evangelización, llevar el evangelio a los perdidos; edificación, la preparación y capacitación de sus miembros; y la benevolencia, para cuando se presente alguna necesidad entre los miembros de la iglesia local.
Esa es la iglesia local, con sus ancianos. Y el mismo Señor dijo que esa iglesia local es independiente, no tiene que rendirle cuentas a una sede central, a una iglesia madre. No, es independiente, es autónoma. Ella misma se rige con el mismo manual que se rige otra iglesia local, que es la Biblia, la palabra de Dios. Cada iglesia local es igual a otra iglesia local y es suficiente. Dice Pablo en Efesios 4 que el Señor a su iglesia le dio dones. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones que el Señor le dio a la iglesia. Ahora, ¿cuál era el propósito de estos dones? No dones milagrosos, sino el de apóstol, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y el de maestro. ¿Cuál era el propósito de esos dones? Bueno, él mismo lo dice en el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 dones que Dios le dio a la iglesia, su objetivo es que los miembros de la iglesia, los santos, sean perfeccionados, sean edificados, sean capacitados para llevar a cabo la obra que el Señor le dio a su iglesia. La Biblia de las Américas, este versículo 12, lo vierte de esta manera. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La Biblia latinoamericana dice, así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Cuál era el propósito de estos dones? Bueno, recordémoslo porque acabamos de leer 3 versiones diferentes. 1, edificar a los santos. 2, capacitar a los santos. Y 3, preparar a los santos. Alguien puede hacer la pregunta, estos dones que el Dios le dio a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿existen hoy día? Claro que existen. La iglesia de Cristo del Señor hoy tiene apóstoles, tiene profetas, tiene evangelistas, tiene pastores y tiene maestros. Si la iglesia no es suficiente para hacer todo lo que Dios tuvo la intención que hiciera, entonces Dios falló en su obra más grande. Porque la única institución que Él dejó en la tierra para llevar a cabo su obra fue la iglesia local. Y para poder mejorar ese arreglo divino de la iglesia, el hombre tendría que ser más sabio que Dios. ¿Y quién puede igualarse a la sabiduría divina? La iglesia, como está revelada en las Escrituras, es suficiente para llevar a cabo los propósitos de Dios. Por eso Pablo dijo en Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. Iglesia local que no esté obrando y trabajando acorde al plan que Dios le dejó, le rendirá cuentas a su cabeza, al Señor Jesús, de la obra que hayan descuidado, o recibirá la alabanza de Él por haber cumplido fielmente con lo que el Señor les mandó. Debemos creer que el reino cumplirá su propósito
y perdurará para siempre, aunque sus comienzos sean pequeños y su funcionamiento pase desapercibido para el mundo.